El incienso se mezclaba con el olor a cera derretida y flores marchitas, mientras yo permanecía de pie en la primera fila de la parroquia de San Lorenzo. Las campanas acababan de sonar, lentas y pesadas, como si también ellas lloraran la partida de mi abuela Remedios. A mi alrededor, el murmullo de las oraciones se elevaba hacia las bóvedas pintadas de azul celeste, esas mismas que ella me enseñó a mirar cuando era niña y el dolor por mis padres me ahogaba. La señora Remedios era un ángel, susurró doña Paquita a mi lado, apretándome el brazo con sus manos temblorosas. 40 años siendo vecinas, hija. 40 años tomando café juntas en mi portal. Asentí sin palabras. ¿Qué podía decir? Que la abuela se había ido, llevándose consigo el único hogar que conocí, que sus manos curtidas por la lejía y el estropajo habían sido mi único refugio desde los 14 años. Miré sus manos cruzadas sobre el pecho, tan quietas ahora, y recordé cómo se movían veloces planchando camisas ajenas, frotando suelos de casas que nunca serían nuestras. El padre Miguel Ángel alzó la voz desde el altar, su sotana negra ondeando ligeramente por la corriente que se colaba desde la puerta entreabierta. Lo conocía desde siempre. Había bautizado a mi padre, me había dado la primera comunión a mí, había oficiado el funeral de mis padres. Ahora, con sus 70 años y la voz quebrada por la emoción, despedía a la última de los García del barrio. Remedios fue una mujer de fe inquebrantable, dijo, y sus palabras resonaron entre las columnas de piedra. Pero su fe no era solo de rezos y rosarios. Era una fe de manos que trabajan, de corazón que perdona, de alma que protege a los suyos contra viento y marea. Las lágrimas que había contenido durante 3 días comenzaron a rodar por mis mejillas. A mi derecha, Carmen Serrano, la dueña de la mercería, sollozaba discretamente en su pañuelo de encaje. Había sido la mejor amiga de la abuela durante 30 años, compartiendo no solo el café de media tarde, sino también las penas y alegrías del barrio. Lavapiés se había volcado con nosotras. En los bancos de madera gastada reconocí caras conocidas desde siempre. El señor Chen del bazar, que siempre le fiaba a la abuela cuando llegábamos cortas a fin de mes. Mustafá, el carnicero halal, que guardaba los mejores cortes para ella. La señora Amparo con sus 5 hijos, todos criados, gracias a los jerseys que la abuela les tejía cada invierno. El barrio entero estaba allí, en esa iglesia que olía a siglos y a incienso barato. Mi mente vagó, como hace cuando el dolor es demasiado intenso, hacia la última conversación que tuve con ella. Fue hace apenas una semana, en la habitación del Hospital Gregorio Marañón. Las máquinas pitaban rítmicamente, marcando los latidos de su corazón cansado. Esperanza, mi niña, había susurrado, su voz apenas un hilo. En el armario de mi cuarto, detrás de las mantas viejas, hay papeles importantes. Prométeme que los buscarás. Abuela, no hables así. Vas a ponerte bien. No mientas a una moribunda, hija, me interrumpió con una sombra de su antigua energía. Los médicos ya me lo han dicho. Este corazón ha trabajado demasiado. Apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Los papeles, Esperanza, son para protegerte, por si acaso. No entendí entonces qué quería decir. Mi mente estaba ocupada negando lo evidente, aferrándome a la esperanza absurda de que su corazón de guerrera vencería una vez más. Pero no lo hizo. 3 días después, mientras yo traducía un contrato de importación del alemán en la mesa de nuestra cocina, sonó el teléfono. Era el hospital. El canto gregoriano me devolvió al presente. Los feligreses se pusieron de pie para la comunión. Yo permanecí sentada. No me sentía capaz de moverme, de fingir una normalidad que se había roto para siempre. Observé cómo los vecinos desfilaban hacia el altar, cada uno con su propia historia compartida con la abuela. Cuando todo terminó y comenzamos la procesión hacia el cementerio de la Almudena, el cielo de Madrid amenazaba lluvia. Las nubes grises se cernían sobre los tejados de tejas rojas,
sobre las calles estrechas donde cada adoquín guardaba una memoria. Pasamos frente a nuestra casa de la calle del Olivar, con su fachada desconchada y sus balcones de hierro forjado. La abuela siempre decía que era pequeña pero digna, como nosotras. En el cementerio, mientras descendían el ataúd de pino, ella habría dicho que el roble era un derroche innecesario. Carmen se acercó a mí. Su rostro redondo estaba surcado de lágrimas, pero en sus ojos había algo más que tristeza. Esperanza, tengo que darte algo, dijo en voz baja. Tu abuela me lo dio hace un mes. Me dijo, si me pasa algo antes de poder explicárselo todo a la niña, dale esto. De su bolso negro extrajo una caja de madera, no muy grande, cerrada con un pequeño candado. La madera estaba pulida por el tiempo y tenía grabadas unas iniciales que no eran las de mi abuela. A.G. es. ¿Sabes qué es? Pregunté, el peso de la caja extrañamente significativo en mis manos. Carmen negó con la cabeza. Solo me dijo que era importante, que te ayudaría si alguna vez... Se calló, mordiéndose el labio. Bueno, solo dijo que era por si acaso. Otra vez esas palabras, por si acaso. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar del abrigo negro que llevaba. Guardé la caja en mi bolso, prometiéndome abrirla esa misma noche. Pero no pude. Al llegar a casa, el silencio era tan denso que parecía tener peso propio. En la mesa de la cocina, junto a mis diccionarios y el ordenador portátil, encontré un sobre del Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid. Las manos me temblaron al abrirlo. Notificación de demanda civil por presunto delito de estafa continuada. Cuantía reclamada, 500.000 euros. Tuve que leer 3 veces el documento para que mi cerebro procesara las palabras. ¿Estafa? ¿Yo? Seguí leyendo, cada línea un golpe en el estómago. 3 denunciantes. Antonio Beltrán Soto, de Construcciones Beltrán, Import Europa S.L. y la notaría Fernández Villar, todos clientes para los que había realizado traducciones en los últimos 2 años. Todos alegando graves errores de traducción que causaron perjuicios económicos sustanciales. Las piernas me fallaron y tuve que sentarme. Esto no podía estar pasando. Mis traducciones eran impecables. Guardaba copias de todos los originales y las versiones finales. Nunca había tenido una sola queja. ¿Por qué ahora? ¿Por qué precisamente cuando la abuela ya no estaba para aconsejarme? Miré la hora. Las 10 de la noche. Demasiado tarde para llamar a un abogado. Demasiado pronto para que el insomnio me venciera por completo. Sobre la mesa de centro del salón, la caja de madera parecía observarme. Las iniciales AGS brillaban bajo la luz amarillenta de la lámpara. La abuela siempre decía que las casualidades no existen, que todo pasa por algo. ¿Había sabido ella que esto ocurriría? Por eso los papeles importantes, por eso la caja entregada a Carmen, por si acaso. Tomé la caja entre mis manos, sopesándola. No era pesada, pero sí lo suficientemente grande como para contener documentos. El candado era antiguo, de esos que se abren con llaves pequeñas de latón. Seguramente la llave estaría entre las cosas de la abuela, en ese armario donde guardaba las mantas viejas. Pero no me atreví a buscarla. No esa noche. El día había sido demasiado largo, demasiado doloroso. Primero enterrar a la única familia que me quedaba. Luego descubrir que mi vida profesional, lo único que había construido con mis propias manos, estaba bajo ataque. Dejé la caja sobre la mesa de noche y me metí en la cama sin cambiarme de ropa. El vestido negro olía a incienso y a flores de cementerio. En la oscuridad de mi cuarto, los ruidos nocturnos de lavapiés se filtraban por la ventana. Una moto acelerando en la cuesta, risas de jóvenes volviendo de los bares, el maullido de algún gato callejero. La abuela habría sabido qué hacer. Ella siempre sabía qué hacer. Cuando mis padres murieron en aquel absurdo accidente en la M30, ella no se derrumbó. Me tomó de la mano, me miró a los ojos enrojecidos y me dijo:
Ahora somos tú y yo, mi niña, y las mujeres de esta familia no nos rendimos nunca. Pero yo no era tan fuerte como ella. Yo era solo Esperanza, la huérfana que aprendió idiomas escuchando conversaciones ajenas, la que construyó una carrera desde la nada porque no había dinero para la universidad. Y ahora alguien quería destruir incluso eso. Cerré los ojos, intentando recordar el tacto de las manos de la abuela, ásperas pero infinitamente tiernas. En algún momento, el agotamiento pudo más que la angustia y me quedé dormida. Aquella noche, mirando la caja sin abrir, no sabía que mi vida estaba a punto de derrumbarse. O tal vez, aunque entonces no pudiera imaginarlo, a reconstruirse de una forma que ni la propia abuela habría podido prever. El sol de la mañana entraba oblicuo por la ventana de mi cuarto, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. No había podido dormir más de 3 horas. La notificación judicial seguía sobre la mesa de la cocina, como una serpiente venenosa esperando para morder de nuevo. Preparé café en la vieja cafetera italiana de la abuela, otra cosa que tendría que aprender a hacer sin ella, y me senté a contemplar la caja de madera. Fue entonces cuando los recuerdos me asaltaron, nítidos como fotografías. Tenía 14 años y el mundo se había acabado. Eso pensaba yo mientras permanecía sentada en una silla de plástico verde en la comisaría de Moratalaz, con el uniforme del instituto manchado de lágrimas y mocos. Un guardia civil joven intentaba explicarme algo sobre un camión que había perdido los frenos, sobre mi padre que no había podido esquivarlo a tiempo. Yo solo podía pensar en la discusión tonta de esa mañana porque no me habían dejado ir a una excursión. La abuela llegó como una exhalación. Nunca supe cómo se enteró tan rápido, ni cómo llegó desde Lavapiés hasta allí. Entró en la comisaría con su gata de flores y sus zapatillas de estar por casa, el moño gris medio deshecho y los ojos rojos pero secos. Me envolvió en sus brazos y olía suavizante y a ese jabón de glicerina que usaba desde siempre. «Vámonos a casa, mi niña», fue todo lo que dijo. Los primeros meses fueron un borrón de gestiones, papeles y silencio. La abuela vendió el piso de mis padres en Moratalaz. Demasiados recuerdos, dijo. Y nos instalamos definitivamente en su casa de la calle del Olivar. Era la mitad de grande, pero de alguna manera parecía contener el doble de vida. «No puedo dejarte sola todo el día», me anunció una mañana de octubre mientras me preparaba un colacao. «Y necesito trabajar más horas ahora, así que vendrás conmigo». «¿A limpiar casas?», pregunté, horrorizada con esa crueldad inconsciente de los adolescentes. «A trabajar honradamente», me corrigió con firmeza. «Y de paso, a que te dé el aire. Llevas 2 meses encerrada como un caracol». Así comenzó mi educación paralela. Cada día, después del instituto, tomaba el metro con la abuela hacia el barrio de Salamanca. Mundos de diferencia en apenas 20 minutos de trayecto. De las calles estrechas y el bullicio multicultural de Lavapiés, a las avenidas amplias y los portales con conserje uniformado. La primera familia fueron los Müller. Vivían en un ático de la calle Serrano, con más metros cuadrados que toda nuestra planta. Herr Müller era ingeniero en una multinacional alemana. Su esposa, una rubia alta que siempre olía a perfume caro y hablaba un español macarrónico. «¿Esta ser tu nieta, Remedios?», preguntó Frau Müller el primer día, observándome con curiosidad. ¿Ella poder jugar con Klaus y Greta? Klaus tenía 10 años y Greta 8. Al principio me miraron con desconfianza, pero en cuanto descubrieron que era campeona de la PlayStation, me adoptaron como hermana mayor. Mientras la abuela planchaba montañas de camisas de marca y limpiaba cristales que daban a la castellana, yo me sentaba con los niños en su cuarto de juego. «Das ist langweilig», decía Klaus sobre sus deberes de matemáticas. «Esto es aburrido». «Ich mag Mathematik nicht», añadía Greta. «No me gustan las matemáticas». Sin darme cuenta, empecé a entender lo que decían. La necesidad de comunicarme con ellos, de ayudarles con las tareas,
de participar en sus juegos, fue abriendo caminos en mi cerebro. Frau Müller lo notó antes que nadie. «Remedios, tu nieta tiene talento para los idiomas», comentó una tarde. «¿Ha estudiado alemán?». La abuela me miró con una mezcla de sorpresa y orgullo que nunca olvidaré. «No, señora, pero esta niña siempre ha sido lista. Sale a su padre, que en paz descanse». Los martes y jueves tocaban los Dubois. Monsieur Dubois trabajaba en la embajada francesa y su esposa daba clases de pintura en su estudio del piso. Tenían 3 hijos, Pierre, Marie y la pequeña Amélie. Con ellos el proceso fue más rápido. El francés fluía como música. Y pronto estaba ayudando a Marie con sus redacciones, mientras Amélie me enseñaba canciones infantiles. «Tú has un don», me dijo Madame Dubois un día. «Tienes un don, pequeña. Deberías cultivarlo». Los miércoles eran mi día favorito, los Smith. Una familia británica ruidosa y alegre, todo lo contrario al estereotipo. Mr. Smith trabajaba en algo relacionado con finanzas que nunca entendí del todo, y su esposa era corresponsal para la BBC. Sus gemelos, Tom y Lucy, de 12 años, eran un torbellino. «You are brilliant», exclamó Lucy cuando le expliqué un trabalenguas español. «Ma'am, Esperanza speaks better English than our Spanish teacher». Pero fue la señora Chen quien cambió mi vida para siempre. La abuela limpiaba su restaurante 2 veces por semana, y la señora Chen, viuda y sin hijos, se había encariñado con nosotras. Mientras la abuela fregaba el suelo de la cocina, la señora Chen me sentaba en la barra y me enseñaba mandarín. «El idioma es música», decía, escribiendo caracteres con su pincel. «Mira, este es esperanza. Shi Wang». ¿Ves? 2 caracteres que juntos significan desear mirar, esperar mirando hacia adelante. Sus manos arrugadas guiaban las mías sobre el papel de arroz. Me enseñaba con paciencia infinita, corrigiendo mis tonos, celebrando cada pequeño avance. A cambio, yo le leía las cartas de su sobrina de Barcelona, traduciéndolas del catalán, que había aprendido no sabía muy bien cómo. Los viernes por la tarde eran especiales. La abuela trabajaba unas horas extra en casa de los Petrov, una pareja mayor de rusos que llevaban en España desde los años 80. El señor Petrov había sido profesor de literatura en Moscú, su esposa bailarina del Bolshoi, hasta que una lesión truncó su carrera. «Ven, Debochka», me llamaba la señora Petrova. «Vamos a tomar el té como se debe». El ritual del té ruso se convirtió en mi clase favorita. Mientras la abuela ordenaba su enorme biblioteca, yo me sentaba con los Petrov alrededor del samovar. Me enseñaban palabras, me contaban cuentos de Pushkin, me hacían recitar poemas que no entendía, pero cuya musicalidad me embriagaba. «Esta niña es una esponja», le dijo el señor Petrov a mi abuela un día. «Absorbe los idiomas como otros absorben la música. Es un talento extraordinario, Remedios». La abuela sintió con ese orgullo silencioso que la caracterizaba. Esa noche, mientras volvíamos en el metro, me apretó la mano. «Tu padre estaría tan orgulloso», murmuró. «Él siempre dijo que eras especial». A los 18 años, mi mundo cambió de nuevo. Estaba en el último curso del instituto cuando la señora Chen tuvo una emergencia. Su proveedor de Shanghái había enviado un contrato urgente, todo en mandarín, y su abogado español estaba perdido. «Esperanza puede traducirlo», dijo la abuela sin dudarlo. «¿Estás segura?». La señora Chen me miró evaluándome. «Es un documento legal muy importante». Pasé toda la noche trabajando en esa traducción. Consulté diccionarios online, verifiqué cada término legal 3 veces, sudé sobre cada frase. A la mañana siguiente, con ojeras hasta el suelo, le entregué 15 páginas perfectamente traducidas. Una semana después, la señora Chen apareció en nuestra casa con un sobre. «Tu primera traducción profesional», dijo entregándome 300 euros. «Y no será la última». Tenía razón. La voz corrió por el barrio, luego por los clientes de la abuela.
la nieta de Remedios, la que habla idiomas. Empezaron a llegarme encargos, cartas, documentos, contratos. Con cada trabajo ganaba experiencia y confianza. Los Müller me recomendaron a sus amigos de la empresa. Los Smith me pasaban trabajos de la BBC. Incluso los Petrov me conseguían traducciones del ruso para una editorial. La abuela guardaba cada céntimo que ganaba. ¿Para la universidad?, decía. No necesito la universidad, protestaba yo. Ya tengo trabajo. El papel siempre ayuda, niña, aunque sepas más que los que lo tienen. Pero nunca hubo dinero suficiente para la universidad. Y, sinceramente, no lo eché de menos. Mi educación había sido diferente, más real. Había aprendido idiomas no en aulas asépticas, sino en cocinas que olían a repollo hervido, en cuartos de juegos llenos de risas, en tardes de té con samovar humeante. Ahora, con la taza de café enfriándose entre mis manos y la notificación judicial mirándome desde la mesa, entendía la ironía cruel del destino. Todo aquello que la abuela había visto como una bendición, mi don, como ella lo llamaba, se había convertido en mi maldición. Los mismos clientes que antes alababan mi trabajo, ahora me acusaban de estafa. Me levanté y fui hasta el armario de la abuela. Entre las mantas viejas que olían a naftalina, encontré no solo los papeles que había mencionado, sino un sobre con fotos. Imágenes de esos años. Yo con Klaus y Greta disfrazados de piratas, la señora Chen enseñándome a sostener el pincel, los Petrov y yo brindando con té en Año Nuevo ruso. En cada foto, la sombra de la abuela. Nunca salía en las imágenes porque siempre estaba trabajando, pero su presencia se sentía en cada una. Ella había hecho posible todo aquello. Había convertido su trabajo de limpieza en mi universidad particular. Las lágrimas volvieron a rodar, pero esta vez eran diferentes. Ya no eran solo de dolor, sino de rabia. ¿Cómo se atrevían a ensuciar aquellos años? ¿Cómo podían convertir el regalo de la abuela en algo sucio y criminal? Tomé la pequeña llave de latón que había encontrado junto a las fotos. Era hora de abrir la caja y descubrir qué había querido proteger la abuela. Porque si algo había aprendido en todos aquellos años, más allá de los idiomas, era que Remedios García Hernández nunca hacía nada sin motivo. Nunca imaginé que aquellos años felices se convertirían en mi condena. Pero quizás, solo quizás, también guardarían la clave de mi salvación. El despacho del turno de oficio olía a papel viejo y desesperanza. Era un cubículo en la tercera planta de un edificio gris cerca de los juzgados de Plaza de Castilla, con ventanas que daban a un patio interior donde nunca entraba el sol. Rosa María Delgado, mi abogada asignada, revisaba los papeles con el ceño fruncido, mientras yo intentaba no retorcer las manos sobre mi regazo. €500,000, murmuró, sacudiendo la cabeza. No todos los días me llega un caso así por el turno de oficio. Tenía unos 45 años, el pelo recogido en una coleta despeinada y ojeras que hablaban de demasiadas noches sin dormir. En su mesa, entre montañas de expedientes, vi la foto de 2 adolescentes sonriendo. Mis hijos, dijo al notar mi mirada. 15 y 13 años, la edad perfecta para volverte loca. Suspiró y volvió a los documentos. Bueno, Esperanza, explícame exactamente qué ha pasado. Le conté todo. Mi trabajo como traductora freelance, los años construyendo una reputación, los clientes satisfechos. Rosa María tomaba notas en un cuaderno con tapas de cuero desgastado. Pedirán medidas cautelares, probablemente libertad provisional con comparecencias semanales. Tendrás que presentarte en el juzgado cada lunes y... dudó. Es posible que embarguen preventivamente tus cuentas. El mundo se tambaleó. Sin acceso a mis ahorros, ¿cómo pagaría el alquiler? ¿La comida? La abuela siempre había insistido en que ahorrara y había conseguido juntar casi 20.000 euros. No era mucho, pero era mi red de seguridad. ¿Cuánto tiempo durará todo esto? Si va rápido, 6 meses. Si se complica... Dejó la frase en el aire.
Mi consejo es que reúnas toda la documentación que tengas, cada correo, cada factura, cada borrador, y busca testigos, gente que pueda atestiguar sobre tu trabajo. Salí del despacho con las piernas como gelatina. En el metro de vuelta a Lavapiés, la gente me miraba. O quizás era mi paranoia. ¿Tan rápido corrían las noticias? En el vagón, una señora que reconocí del mercado me dio la espalda deliberadamente. Al llegar al barrio, mis temores se confirmaron. Frente a la frutería de Mohamed, un corrillo de vecinas cuchicheaban. Al verme, se callaron. Una de ellas, la señora Virtudes, negó con la cabeza teatralmente. ¿Quién lo hubiera dicho? Murmuró lo suficientemente alto para que la oyera. La nieta de la pobre Remedios, una delincuente. Menos mal que no vivió para verlo. Las lágrimas me escocían, pero no les di el gusto de verme llorar. Caminé con la cabeza alta hasta mi portal. Allí me esperaba Carmen, plantada como un roble, con los brazos en jarras y cara de pocos amigos. ¡Esperanza! Me agarró del brazo y me metió en el portal. ¿Qué es esa locura que andan diciendo? ¿Que eres una estafadora? Pero si no has estafado a nadie ni cuando jugabas a las tiendas con 5 años. No pude contenerme más. Me derrumbé en sus brazos, sollozando como no había hecho ni en el funeral de la abuela. Vamos, vamos, me consoló, acariciándome el pelo. Arriba, a tu casa. Te voy a hacer una tila bien cargada y me lo cuentas todo. En mi cocina, mientras Carmen trajinaba con el agua y las hierbas, le expliqué toda la situación. Su rostro pasó de la incredulidad a la indignación. «¡Serán sinvergüenzas!», explotó. «¿Cómo se atreven? Tu abuela se revolvería en la tumba, ella que era la honradez personificada». «La gente ya está murmurando», dije abatida. «¿Has visto a la señora Virtudes?» «La Virtudes es una envidiosa que lleva años amargada porque su nieto no vale ni la mitad que tú», me cortó Carmen. «No le hagas caso. Los que importamos sabemos quién eres». Como para confirmar sus palabras, sonó el timbre. Era Mustafá, el carnicero, con una bolsa. «Para ti», dijo tendiéndome un paquete. «Cordero de primera. Tu abuela siempre lo compraba para las ocasiones especiales. Pensé que, bueno, que necesitarías comer bien, con lo que se avecina». Me quedé sin palabras. Detrás de él aparecieron el señor Chen con una bolsa de arroz y la señora Amparo con un tupper. «Lentejas», anunció. «Las hago mejor que nadie en el barrio, modestia aparte». Durante la siguiente hora fueron llegando vecinos. No muchos, pero lo suficientes. Los de siempre, los que conocían a la abuela desde hacía décadas. Cada uno traía algo: comida, ánimo, indignación compartida. Era el lavapiés que yo conocía, el que se cierra en piña cuando atacan a uno de los suyos. «Necesitarás testigos», dijo el señor Chen. «Yo puedo contar cómo tradujiste mis contratos durante años sin un solo problema. Y yo hablaré de todas las cartas que me ayudaste a escribir a mi familia en Colombia», añadió doña Mercedes. «Nunca cobraste ni un céntimo. Cuando por fin se fueron todos, la mesa estaba llena de comida y mi corazón un poco menos pesado. Carmen se quedó la última. «¿Has abierto la caja?», preguntó. Negué con la cabeza. «Hazlo», insistió. «Tu abuela nunca hacía nada porque sí. Si te dejó eso, es por algo importante». Cuando se marchó, me quedé sola con la caja de madera sobre la mesa. La llave de latón pesaba en mi mano como si estuviera hecha de plomo. Fuera, el barrio seguía su vida nocturna. Música lejana de algún bar, conversaciones en árabe, español y wolof entremezclándose en la calle. Inserté la llave. Giró con un clic suave, como si hubiera estado esperando este momento. Dentro había papeles amarillentos, fotografías viejas y, encima de todo, un sobre con mi nombre escrito con la letra temblorosa de la abuela. «Para cuando llegue la tormenta», había escrito. La tormenta había llegado. Era hora de descubrir qué armas me había dejado la abuela para enfrentarla. Porque si algo había aprendido en el despacho de Rosa María,
era que la justicia y la verdad no siempre van de la mano. A veces necesitas algo más. A veces necesitas los secretos que guardan las abuelas sabias en cajas de madera con iniciales misteriosas. Tomé aire y abrí el sobre. Las primeras líneas me helaron la sangre. Mi niña, si estás leyendo esto, es porque ellos han cumplido su amenaza. Mi niña, si estás leyendo esto, es porque ellos han cumplido su amenaza. No llores por mí. Llevo años esperando este momento, preparándome para protegerte cuando yo ya no esté. Lo que encontrarás en esta caja es la verdad sobre por qué Antonio Beltrán te ha denunciado. No es casualidad, hija, es venganza. Una venganza que lleva gestándose más de 20 años. Las manos me temblaban mientras leía la carta de la abuela, escrita con su letra cada vez más temblorosa. La cocina estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj de pared, que había pertenecido a mis padres, marcaba el paso del tiempo. Dejé la carta a un lado y examiné el contenido de la caja. Había fotografías antiguas, de esas con los bordes dentados que se revelaban en papel mate. En una aparecía la abuela mucho más joven, quizás de unos 50 años, rodeada de vecinos del barrio. Reconocí algunas caras. Doña Encarna, que murió hace 5 años, el señor Joaquín el zapatero, Pura, la de la mercería antigua. Todos sonreían frente a un edificio que no reconocí. Debajo de las fotos había documentos, escrituras de propiedad, contratos de compraventa, poderes notariales. Todos fechados entre 1999 y 2000. Los nombres se repetían: Encarnación López Ruiz, Joaquín Martínez Soria, Pura Fernández García. Y en todos ellos, una misma empresa compradora, Inmobiliaria Beltrán e Hijos S.L. El apellido me golpeó como un puñetazo. Beltrán. Como Antonio Beltrán, mi denunciante. Volví a la carta de la abuela. En el año 2000, cuando tú tenías solo 6 añitos, el padre de Antonio Beltrán, don Aurelio, montó una estafa que destrozó a media docena de familias del barrio. Se hacía pasar por inversor benéfico, prometía rentas vitalicias a cambio de las viviendas. Los viejos, muchos sin familia o con hijos en el extranjero, firmaron confiados. A los 6 meses, todos en la calle. Las rentas nunca llegaron. Los pisos se vendieron por el triple. Recordaba vagamente aquella época. La abuela llegaba a casa más tarde, más cansada. Había tensión en el barrio, gente mayor que de pronto no estaba. Yo era demasiado pequeña para entenderlo. Seguí leyendo entre lágrimas. Yo trabajaba entonces en casa de los Beltrán. Aurelio era un demonio con cara de ángel y su hijo Antonio, que tendría unos 30 años, era su mano derecha. Vi los papeles, escuché las conversaciones. Cuando intenté advertir a los vecinos, Aurelio me amenazó. Si hablaba, inventaría que había robado. Nadie creería a una asistenta contra un empresario. Pero fui lista, hija. Copié documentos, guardé pruebas, todo está ahí. Rebusqué en la caja. Efectivamente, había fotocopias de documentos internos de la inmobiliaria, listados de propiedades objetivo, estrategias para convencer a los ancianos. En uno, con la letra de Aurelio Beltrán, se leía claramente: la vieja del tercero B está sola, el hijo en Alemania, perfecta. Que Antonio la trabaje, tiene mano con las señoras. La náusea me subió por la garganta. Corrí al baño y vomité el café de la mañana. Cuando volví, continué leyendo con determinación masoquista. Cuando todo salió a la luz, ya era tarde. Aurelio había sido listo, todo legal en apariencia. Los viejos habían firmado voluntariamente. 2 murieron de pena ese mismo año. Encarna acabó en una residencia pública. Joaquín se fue a vivir con una sobrina a un pueblo. El barrio se rompió, hija. Y yo no pude hacer nada más que ayudar en silencio. Ahí estaba la conexión con las iniciales de la caja. AGS. No eran iniciales de persona,
sino de ayuda, gastos, socorro, como ponía en un cuaderno de contabilidad casera que encontré debajo. Durante años, la abuela había estado enviando dinero anónimamente a las víctimas. Pequeñas cantidades de sus ahorros, 50 euros aquí, 100 allá. Para medicinas de Encarna, abrigo de invierno para Joaquín, gafas nuevas para Pura. Me derrumbé sobre la mesa, sollozando. Mi abuela, que ganaba una miseria limpiando casas ajenas, había estado manteniendo a las víctimas de los Beltrán durante 2 décadas. Por eso nunca teníamos para extras. Por eso remendaba la ropa hasta que no quedaba tela original. Por eso comíamos lentejas 4 días a la semana. El timbre me sobresaltó. Por la mirilla vi al padre Miguel Ángel, así que le abrí. Su sotana estaba salpicada de pintura. Los sábados ayudaba a restaurar los frescos de la iglesia. Carmen me ha dicho que quizás necesitarías hablar, dijo con su voz suave. Lo hice pasar y preparé café. Necesitaba cafeína para procesar todo aquello. Le mostré el contenido de la caja. Vi cómo su rostro se ensombrecía con cada documento. Lo recuerdo, murmuró. Fue una época terrible. Perdí feligreses no por muerte, sino por vergüenza. Los estafados no volvieron a misa. No podían mirar a los ojos a sus vecinos. Tu abuela... Se calló, limpiándose las gafas empañadas. ¿Usted sabía lo que hacía? ¿Lo del dinero? Asintió despacio. Venía a confesarse cada semana. No podía darle la absolución por mentir a Hacienda. Sonrió tristemente. Pero sí por el acto de caridad. Declaraba menos ingresos para poder ayudar más. Decía que Dios entendería. Y creo que tenía razón. ¿Por qué no denunció a los Beltrán? ¿Con qué pruebas admisibles? Todo lo que tenía lo había obtenido trabajando en su casa. Ningún juez lo hubiera aceptado. Y Aurelio tenía buenos abogados, influencias. Tu abuela era lista, sabía elegir sus batallas. Y ahora el hijo viene a por mí, dije con amargura. ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? El padre Miguel suspiró. Antonio Beltrán no es su padre, pero tampoco es inocente. Participó en aquello, aunque luego dicen que se arrepintió. Quizás ve en ti una forma de, no sé, saldar cuentas. O tal vez teme que uses lo que tu abuela guardó. Pero si ni siquiera sabía que existía esto hasta hoy, él no lo sabe. Para los culpables, el silencio de los inocentes siempre es amenazador. Nos quedamos en silencio, el café enfriándose entre nosotros. Finalmente, el padre Miguel habló. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, admití. Parte de mí quiere usar todo esto, hundirlo como él intenta hundirme. Pero no eres así, completó. Eres nieta de Remedios. Ella tuvo el poder de destruirlos durante 20 años y eligió construir en su lugar. Después de que se marchara, llamé a Rosa María. Necesitaba consejo legal, no espiritual. ¿Puedes venir a mi despacho mañana? Preguntó después de que le resumiera el hallazgo. Es domingo. Da igual. Esto es gordo, Esperanza. Al día siguiente, en el mismo cubículo que olía a desesperanza, Rosa María examinó cada documento con ojos de halcón. Había llegado con el pelo húmedo y ojeras más profundas, pero con una energía que no le había visto antes. Madre de Dios, murmuró. Tu abuela era meticulosa. Esto es dinamita. ¿Podemos usarlo? Legalmente es complicado. Son pruebas obtenidas de forma irregular, prescritas además, pero... Se mordió el labio. Como elemento de presión... No. La corté. No quiero chantajear a nadie. Rosa María me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Te están intentando hundir con denuncias falsas y no quieres defenderte con todo lo que tienes. Quiero defenderme con la verdad sobre mi trabajo. Si uso esto, ¿en qué me diferencio de ellos? Silencio largo. Rosa María tamborileó con los dedos sobre la mesa.
Eres demasiado buena para este mundo, ¿lo sabías? Suspiró. Está bien, haremos esto. Preparamos una defensa sólida basada en tus traducciones. Demostraremos tu competencia, traeremos testigos, peritos lingüísticos si hace falta, pero... Levantó un dedo. Guardamos esto como as en la manga. Si vemos que van a jugar muy sucio, si intentan destruirte completamente, entonces reconsideramos. ¿Trato? Asentí. Era un compromiso razonable. Hay otra cosa, dijo Rosa María. Si Antonio Beltrán sabe que tu abuela tenía estos documentos, explica la coordinación de las denuncias. Puede que haya convencido a los otros dos para crear un frente común, hacer la acusación más creíble. ¿Pero por qué ahora? La abuela lleva muerta una semana. Quizás precisamente por eso. Mientras ella vivía, era intocable. Una anciana querida en el barrio, trabajadora ejemplar. Atacarla habría sido contraproducente. Pero tú eres joven, sin estudios oficiales, vulnerable. El objetivo perfecto. Las piezas encajaban con una lógica perversa. Antonio había esperado pacientemente a que la abuela muriera para atacar, como las hienas que esperan a que el león se aleje. «Tenemos trabajo», dijo Rosa María poniéndose en pie. «Necesito que me traigas todas tus traducciones de los últimos 5 años, cada email, cada factura, y prepara una lista de clientes que puedan testificar. Vamos a demostrar que eres la mejor traductora sin título de todo Madrid». Salí del despacho con sentimientos encontrados. Por un lado tenía una estrategia. Por otro, el peso del secreto de la abuela era abrumador. Durante 20 años había cargado con el conocimiento de la estafa. Había ayudado en silencio a las víctimas. Había tragado la injusticia por el bien mayor. De vuelta en casa, guardé cuidadosamente todos los documentos en la caja. Al hacerlo, encontré una foto que no había visto antes. Era de mi primera comunión. Yo con mi vestido blanco almidonado, la abuela a mi lado con su mejor traje, el de los domingos. Sonreíamos las dos frente a la iglesia de San Lorenzo. Detrás, con la letra de la abuela, había escrito: «Mi niña ya es toda una señorita. Que Dios la proteja siempre y le dé la fuerza para perdonar, que es lo más difícil de esta vida». Perdonar. ¿Podría perdonar a Antonio Beltrán por intentar destruirme? ¿Podría, como la abuela, elegir construir en lugar de destruir? No tenía la respuesta. Pero mientras guardaba la caja en lo alto del armario, entre las mantas que aún olían a ella, tomé una decisión. Lucharía limpio. Demostraría mi inocencia con mi trabajo, no con los pecados de otros. Sería la nieta que la abuela había criado, fuerte, honesta, incapaz de devolver mal por mal, aunque eso significara enfrentarme a los lobos con las manos desnudas. Las torres de los juzgados de Plaza de Castilla se alzaban contra el cielo gris de Madrid como dedos acusadores. Eran las 8:30 de la mañana de un martes de marzo, y yo temblaba dentro de mi único traje decente, el mismo que había usado para el funeral de la abuela. Rosa María caminaba a mi lado, carpetas bajo el brazo, repasando en voz baja los puntos clave de nuestra defensa. «Recuerda, concisa y clara. Sí, señoría. No, señoría. Nada de explicaciones largas a menos que te las pidan». Asentí, aunque tenía la garganta tan seca que dudaba poder articular palabra. Al entrar en el edificio, el detector de metales pitó. Eran las llaves de casa, que llevaba apretadas en el puño como un talismán. El guardia de seguridad me miró con esa mezcla de aburrimiento y suspicacia que perfeccionan con los años. La sala 3B estaba en la segunda planta. Mientras subíamos por las escaleras mecánicas, vi los carteles. Juzgado de lo penal número 7. Penal. La palabra resonaba en mi cabeza como una sentencia en sí misma. Al entrar en la sala, el primer golpe fue visual. No era como en las películas americanas con sus teatrales jurados y banderas. Era un espacio frío, funcional, con bancos de madera gastada y una tarima donde presidía el estrado del juez.
El segundo golpe fue ver a Antonio Beltrán en primera fila, trajeado impecable, conferenciando con sus abogados. 3 abogados. Yo tenía una del turno de oficio. Pero el tercer golpe, el que me dejó sin aire, fue ver la sala del público. Esperaba vacío, o como mucho, algún jubilado aburrido. En cambio, las filas traseras estaban salpicadas de caras conocidas. Carmen en primera fila, vestida con su mejor conjunto de los domingos. El señor Chen, Mustafá, doña Mercedes. Incluso vi al padre Miguel en una esquina, sin sotana, pero inconfundible. «Tus vecinos», murmuró Rosa María. «Vienen a apoyarte». Las lágrimas amenazaron, pero las contuve. No podía mostrar debilidad, no aquí. «Todos en pie», anunció el secretario judicial. Entró don Manuel Cervantes Ruiz, el juez. 60 y tantos años, pelo cano peinado hacia atrás, toga negra sobre un cuerpo que hablaba de comidas de trabajo en restaurantes caros. Su mirada barrió la sala y se detuvo en mí con algo que solo podía describir como desdén preventivo. «Pueden sentarse», dijo con voz seca. «Vamos a proceder con el caso 247/2024, el Ministerio Fiscal contra Esperanza Montero García, por presunto delito de estafa continuada». El fiscal, un hombre joven con aspecto de recién salido de la universidad, se levantó. Durante los siguientes 40 minutos, presentó las acusaciones con una meticulosidad que habría sido admirable si no estuviera destrozando mi vida. Proyectó documentos en una pantalla, mis traducciones junto a las supuestas versiones correctas. «Como pueden observar», decía señalando con un puntero láser, la acusada tradujo Baufertigstellung como finalización de obra, cuando el término correcto, según el contexto legal alemán, es conclusión completa con certificación administrativa. Un error que costó a mi representado 200.000 euros en penalizaciones. Rosa María tomaba notas frenéticas. Yo miraba las traducciones proyectadas y veía mi trabajo meticuloso convertido en arma contra mí. Lo peor es que las correcciones que mostraban eran matices mínimos, interpretaciones alternativas perfectamente discutibles. Cuando llegó nuestro turno, Rosa María se levantó. La diferencia era palpable. Su traje mostraba los brillos del uso. Su maletín estaba remendado con cinta adhesiva. David contra Goliat en versión judicial. «Señoría», comenzó, «mi defendida no niega haber realizado estas traducciones. De hecho, está orgullosa de ellas. Lo que negamos categóricamente es que contengan errores que justifiquen estas acusaciones. Solicitamos que se permita a la señorita Montero demostrar su competencia lingüística ante este tribunal». El juez Cervantes arqueó una ceja como si hubiera oído algo particularmente ridículo. ¿Demostrar su competencia? Letrada, su cliente no tiene titulación universitaria alguna. Pretende que creamos que sin estudios universitarios, sin formación reglada, es capaz de realizar traducciones técnicas y legales de semejante complejidad. El tono condescendiente me atravesó como un cuchillo. Vi a Carmen apretar los puños en su asiento. «Con el debido respeto, señoría», intervino Rosa María. «La capacitación profesional no siempre viene de un título. Mi cliente ha trabajado como traductora durante 10 años con resultados impecables hasta estas denuncias». «¿Impecables?». El juez hojeó unos papeles. «Veo aquí que aprendió idiomas. ¿Cómo fue?». «Ah, sí, escuchando conversaciones mientras su abuela limpiaba casas». «Disculpe si no me parece el currículum más sólido para traducciones que mueven cientos de miles de euros». Risas contenidas desde el banco de los acusadores. Antonio Beltrán sonreía. En el público, Mustafá murmuraba algo en árabe que probablemente era mejor no traducir. «Señoría», insistió Rosa María, «tenemos testigos que pueden atestiguar». «A su debido tiempo, letrada. Primero escucharemos al perito de la acusación. Doctora Mendoza, si es tan amable». Se levantó una mujer de unos 50 años. Traje gris perla, gafas de diseño, carpeta de cuero. Todo en ella gritaba autoridad académica.
La doctora Isabel Mendoza, según presentó el fiscal, era catedrática de Filología Comparada en la Complutense, autora de diversos manuales de traducción técnica, perito habitual en casos de fraude lingüístico. Doctora Mendoza, comenzó el fiscal, ¿ha examinado las traducciones realizadas por la acusada? En efecto, he analizado minuciosamente los 3 casos presentados. ¿Y cuál es su veredicto profesional? La doctora Mendoza me miró por primera vez. Había algo en sus ojos, un destello de... ¿reconocimiento? No, imposible, no nos conocíamos. Las traducciones presentan irregularidades, dijo, pero noté una extraña vacilación. No siguen los protocolos establecidos en la traducción jurada profesional. ¿Podría ser más específica? Por supuesto. Abrió su carpeta. Por ejemplo, en el documento de Import Europa, la acusada traduce acquis communautaire directamente del francés, cuando el protocolo indica usar la terminología oficial española de la UE. Rosa María se levantó. Protesto, señoría. El resultado es el mismo. Mi cliente usó una traducción correcta, aunque no siguiera un protocolo específico que, por cierto, solo conocen los traductores jurados. No ha lugar, cortó el juez. Continúe, doctora. La siguiente hora fue un suplicio. La doctora Mendoza diseccionó mis traducciones, señalando cada desviación del protocolo académico, cada elección terminológica no estándar. Para cuando terminó, yo me sentía como un insecto clavado en un corcho. Una última pregunta, doctora, dijo el fiscal con satisfacción evidente. En su opinión experta, ¿es posible que alguien sin formación universitaria pueda realizar traducciones de esta complejidad con garantías profesionales? La doctora tardó en responder. Me miró de nuevo con esa expresión extraña. En teoría, es altamente improbable. Gracias, no hay más preguntas. Rosa María se acercó para el interrogatorio cruzado. Doctora Mendoza, ¿las traducciones son incorrectas o simplemente no siguen el protocolo académico? Son no estándar. Eso no es lo que he preguntado. ¿Son incorrectas? ¿Cambian el significado del texto original? Silencio tenso. La doctora jugueteó con su bolígrafo. Técnicamente, el significado se mantiene. Entonces, ¿el problema no es la traducción, sino el método? El método es parte integral de la profesionalidad. Doctora Mendoza, la interrumpió Rosa María. En su manual Traducción Técnica Aplicada, página 157, usted cita un ejemplo de traducción del mandarín al español sobre contratos de importación. ¿Recuerda ese ejemplo? La doctora palideció ligeramente. Tengo que consultarlo. Rosa María sacó un libro de su maletín. Lo reconocí. Yo tenía una copia en casa, subrayada y anotada. Permítame refrescarle la memoria. Abrió el libro. El ejemplo trata sobre un contrato entre una empresa textil de Shanghái y un importador español. La traducción que usted presenta como modelo, ¿le suena familiar, señorita Montero? Mi corazón dio un vuelco. Sí que me sonaba. Era mi traducción, palabra por palabra. Esa traducción la hice yo. Dije, olvidando el protocolo. Para la señora Chen, hace 3 años, el contrato de su proveedor de sedas. Rumor en la sala. El juez golpeó con su mazo. Orden. Letrada, ¿qué insinúa? No insinúo nada, señoría. Constato un hecho. La doctora Mendoza usó en su manual, publicado hace 2 años, una traducción realizada por mi cliente, sin atribución, por cierto. Rosa María me miró. ¿Cobró usted por esa traducción? Sí, 300 euros. ¿Recibió alguna comunicación de la doctora Mendoza pidiendo permiso para usar su trabajo? No. ¿Algún pago por derechos de autor? No. El caos estalló. Los abogados de Beltrán protestaban.
La doctora Mendoza balbuceaba sobre materiales de dominio público. El juez golpeaba su mazo exigiendo orden. En el público, Carmen sonreía como si hubiera ganado la lotería. ¡Silencio!, rugió finalmente el juez. Son las 2 de la tarde. Suspendemos la sesión hasta mañana a las 9. Doctora Mendoza, le sugiero que revise sus notas para poder explicar esta coincidencia. Pueden retirarse. Salí de la sala con las piernas temblorosas. En el pasillo, mis vecinos me rodearon con abrazos y palmadas en la espalda. «Les has dado en toda la boca», exclamó Carmen. «Ha sido Rosa María», corregí. «Yo no sabía». «Lo sospechaba», dijo mi abogada, guardando sus papeles. «Demasiada saña en el ataque, demasiado conocimiento específico de tu trabajo. Esta noche tengo que investigar más. Tú descansa. Mañana será peor». Mientras salíamos del edificio judicial, vi a Antonio Beltrán junto a su coche. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Ya no sonreía. En sus ojos vi algo que podría haber sido miedo. O tal vez era solo mi esperanza reflejada. No dormí nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de la doctora Mendoza al ser descubierta, el martillo del juez golpeando, los ojos calculadores de Antonio Beltrán. A las 3 de la madrugada llamaron a la puerta. Era Carmen, en bata y con una bandeja. «He visto la luz encendida», dijo entrando sin esperar invitación. «Te he traído tila y magdalenas caseras. Los acabo de hacer». «¿A las 3 de la madrugada?» «Cuando no puedo dormir horneo. Es mi terapia». Se sentó a mi lado en el sofá. «¿Cómo lo llevas?» «Tengo miedo», admití. ¿Y si mañana todo sale mal? ¿Y si el juez no me cree? Sin la abuela. Con la abuela o sin ella, tú eres quien eres, me interrumpió Carmen. Esa mujer te crió para ser fuerte, no para depender de nadie, ni siquiera de ella. Tenía razón. Bebimos tila en silencio, el dulzor de las magdalenas mezclándose con la amargura de la incertidumbre. Cuando amaneció, Carmen seguía allí, dormida en el sofá. La tapé con una manta y me preparé para la batalla. Rosa María me esperaba en la entrada del juzgado, con ojeras profundas, pero ojos brillantes. «He estado investigando toda la noche», dijo. «La doctora Mendoza ha usado al menos 3 traducciones tuyas más en sus publicaciones. Y hay algo más. Pero dejemos que se desarrolle el día». La sala estaba más llena que el día anterior. Se había corrido la voz sobre el plagio y varios periodistas ocupaban la zona de prensa. El juez Cervantes parecía de mal humor, lo que no auguraba nada bueno. «Continuamos con la vista», anunció secamente. «Doctora Mendoza, tiene usted la palabra para aclarar lo sucedido ayer». La doctora se levantó. Ya no llevaba el traje impecable del día anterior, sino uno negro, casi de luto. Su voz sonaba quebrada. «Señoría, debo admitir que efectivamente usé trabajos de la señorita Montero en mis publicaciones». Un murmullo recorrió la sala. No fue con mala intención. Las encontré en mi investigación de campo, traducciones anónimas de una calidad excepcional. Asumí erróneamente que eran de dominio público. ¿Asumió? Rosa María se puso en pie. «Doctora, usted cobró derechos de autor por libros que contenían el trabajo de mi cliente. ¿No se le ocurrió investigar la autoría?» La doctora me miró directamente. Intenté localizarla. Pregunté a la señora Chen por su traductora, pero solo me dijo que era la nieta de Remedios. Sin apellidos, sin contacto profesional. Debí insistir más. O simplemente pedir permiso a la señora Chen para contactarla, apuntó Rosa María. Pero es más fácil apropiarse del trabajo de alguien sin credenciales, ¿verdad? «Protesto», exclamó el abogado principal de Beltrán. «Esto no tiene que ver con el caso». «Al contrario», intervino Rosa María. «Demuestra que el trabajo de mi cliente tiene la calidad suficiente para ser plagiado por una catedrática».
Señoría, solicitamos que se permita a la señorita Montero demostrar su competencia lingüística. El juez reflexionó, tamborileando con los dedos. Adelante, pero sea breve. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero la voz me salió firme. Puedo traducir en tiempo real entre español, alemán, francés, inglés, mandarín y ruso. Demuéstrelo, ordenó el juez. Rosa María había preparado esto. Sacó documentos en varios idiomas. Durante los siguientes 20 minutos, traduje contratos, artículos técnicos, poesía incluso. El juez llamó a un intérprete judicial para verificar. Coincidíamos palabra por palabra. Pero el momento crucial llegó cuando Rosa María me pasó un documento en alemán. ¿Puede decirnos qué es esto? Lo leí rápidamente. Mi sangre se heló. Es una carta personal, de Frau Müller a Herr Müller. Habla sobre... Miré a Antonio Beltrán. Sobre cómo el señor Beltrán les aseguró que yo había cometido errores graves en la traducción y que deberían unirse a la denuncia para recuperar su dinero. «Eso es privado», gritó Beltrán, poniéndose de pie. No si se presenta como prueba, dijo Rosa María calmadamente. Los Müller me la enviaron ayer por la noche. Están en Alemania, pero han firmado una declaración jurada. No perdieron dinero por las traducciones. El señor Beltrán les mintió. El caos estalló. Los abogados de Beltrán protestaban. El juez exigía orden. Y entonces, en medio del tumulto, ocurrió algo inesperado. Antonio Beltrán se derrumbó. No físicamente, fue algo peor. Se sentó pesadamente, se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar. Sollozos profundos, desgarrados, de hombre que no ha llorado en décadas. «No puedo más», dijo entre lágrimas. «No puedo seguir con esto». Sus abogados intentaron callarlo, pero él los apartó. «Señoría», dijo mirando al juez con ojos enrojecidos, «quiero confesar, todo es mentira. Las traducciones de la señorita Montero eran perfectas. Siempre lo fueron». Silencio de tumba en la sala. Hasta los periodistas dejaron de teclear. «Señor Beltrán», dijo el juez lentamente, ¿está admitiendo que presentó una denuncia falsa? Sí. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Mis socios en la constructora tenemos deudas. La crisis del ladrillo nunca acabó para nosotros. Necesitábamos dinero rápido o quebraríamos. Cuando la señora Remedios murió, me miró. Pensé que sería fácil. Una chica sin estudios, sin contactos. Convencí a los otros para que me apoyaran a cambio de un porcentaje. Dios me perdone. ¿Por qué ella específicamente?, preguntó Rosa María. ¿Por qué Esperanza Montero? Antonio respiró profundo. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Por mi padre. Por lo que hizo hace 20 años. Yo participé. Era joven, ambicioso, estúpido. Ayudé a engañar a esos pobres viejos. La señora Remedios lo sabía todo. Trabajaba en nuestra casa, vio los papeles. Cuando todo salió a la luz, esperaba que nos denunciara, que usara lo que sabía. Pero no lo hizo. Tragó saliva. La sala entera contenía la respiración. Un día, hace 15 años, mi padre ya había muerto y yo estaba al borde de la quiebra por primera vez. La señora Remedios apareció en mi oficina. Pensé que venía a cobrar venganza. En cambio, la voz se le quebró. En cambio, me dio un sobre. 5.000 euros en efectivo. Para que no pierda su casa, me dijo. Los errores del padre no deben pagarlo los hijos. Sus ahorros de toda una vida, y me los dio a mí, que había ayudado a robar a sus vecinos. En el público, Carmen lloraba abiertamente.
Yo no podía ni respirar. Intenté devolverle el dinero cuando me recuperé, continuó Antonio. No lo aceptó. Dijo que el perdón no se paga, se pasa adelante. Pero yo no aprendí. Y cuando ella murió, cuando vi la oportunidad, se volvió hacia mí. Lo siento tanto. Su abuela era una santa y yo soy un miserable. Señor Beltrán, intervino el juez visiblemente afectado. ¿Los otros denunciantes confirmarán su versión? Antonio asintió. Ya les he llamado. Retirarán las denuncias hoy mismo. Les devolveré lo que les prometí. Todo. El juez se quitó las gafas y se frotó los ojos. Por primera vez desde que empezó el juicio, parecía humano. Esto es irregular. Muy irregular. Me miró. Señorita Montero, ¿desea presentar cargos por denuncia falsa? Rosa María me tocó el brazo, lista para aconsejar. Pero no necesitaba consejo. La voz de la abuela resonaba en mi cabeza. El perdón no se paga, se pasa adelante. No, señoría, dije claramente. No presentaré cargos. Solo quiero que se reconozca mi inocencia y poder seguir trabajando. El juez asintió lentamente. ¿El fiscal tiene algo que añadir? El joven fiscal parecía perdido. Dadas las circunstancias, el Ministerio Público retira todos los cargos. Bien. El juez carraspeó. Señorita Montero, este tribunal la declara inocente de todos los cargos. Más aún, quiero que conste en acta mi admiración por su competencia profesional y mi disculpa por los prejuicios mostrados. Los títulos no siempre miden la valía de una persona. Su abuela la educó bien, en todos los sentidos. Golpeó con el mazo. Se levanta la sesión. El silencio duró exactamente 3 segundos. Luego, el público estalló en aplausos. Rosa María me abrazó. Los periodistas se acercaron con sus grabadoras, pero yo solo tenía ojos para Antonio Beltrán, que seguía sentado, destruido. Me acerqué a él. Sus abogados intentaron interponerse, pero los aparté con un gesto. Señor Beltrán, dije, mi abuela tenía razón. El perdón no se paga, se pasa adelante. Está perdonado, pero ahora le toca a usted perdonar a alguien más. ¿A quién? Preguntó con voz rota. A usted mismo. Es lo más difícil, pero también lo más necesario. Salí del juzgado rodeada de mis vecinos, con el sol de mediodía bañando Plaza de Castilla. Los periodistas querían declaraciones, pero Rosa María los mantenía a raya. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Carmen. Pensé en la abuela, en sus manos curtidas que habían dado más de lo que habían recibido, en su caja de secretos que había elegido no usar, en su fe inquebrantable en que el bien siempre encuentra su camino. Libre, respondí. Me siento libre. Y por primera vez desde su muerte, era verdad. Los días posteriores al juicio pasaron en una nebulosa de llamadas, visitas y decisiones. La noticia había corrido por Madrid como reguero de pólvora. La traductora sin título que perdonó a su acusador. Los periodistas querían entrevistas, las editoriales me ofrecían contratos, pero yo solo quería paz para procesar todo lo ocurrido. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Señorita Montero, soy don Manuel Cervantes, el juez. Me senté de golpe. Señoría, por favor, ya no estoy en funciones en su caso. Llámeme don Manuel. Carraspeó. Me preguntaba si podría reunirme con usted. Hay algo que necesito decirle en persona. Acordamos vernos en una cafetería cerca del Retiro. Lo encontré en una mesa del fondo, sin toga ni autoridad. Solo un hombre mayor con cara de no haber dormido bien. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Sé que no tengo derecho a pedirle nada después de cómo la traté. Hacía su trabajo, dije incómoda. No, negó con energía. Un juez debe ser imparcial. Yo fui
Fui clasista. Vi que no tenía estudios y asumí incompetencia. Los prejuicios me cegaron, señorita Montero. Y eso es imperdonable en alguien que imparte justicia. Bebía su café con manos ligeramente temblorosas. Llevo 30 años en la judicatura. Continuó. Creía que era justo, que trataba a todos por igual. Su caso me ha abierto los ojos. ¿Cuántas veces habré juzgado por las apariencias? ¿A cuántos habré condenado no por sus actos, sino por mis prejuicios? Don Manuel, me jubilo el mes que viene, me interrumpió. Ya estaba decidido, pero ahora sé que es lo correcto. Necesito reflexionar sobre qué tipo de juez he sido. Y necesitaba, pedirle disculpas personalmente. Su abuela crió a una mujer extraordinaria. Ojalá hubiera más personas como ustedes dos en el mundo. Nos despedimos con un apretón de manos. Mientras lo veía alejarse, encorvado por el peso de sus reflexiones, pensé que la abuela habría aprobado este encuentro. El perdón, decía ella, libera más al que perdona que al perdonado. Esa misma tarde recibí otra visita. La doctora Isabel Mendoza apareció en mi puerta con un ramo de flores y expresión contrita. Sé que no merezco su tiempo, comenzó, pero tenía que intentarlo. La hice pasar. Preparé té mientras ella observaba mi pequeño salón, deteniéndose en la estantería llena de diccionarios en 6 idiomas. He venido a proponerle algo, dijo cuando nos sentamos. La universidad necesita personas como usted, no como estudiante, sino como colaboradora. Hay un programa de expertos externos para casos especiales. Podría dar seminarios prácticos, trabajar con nosotros en proyectos de investigación, con reconocimiento y remuneración, por supuesto. ¿Una autodidacta enseñando en la Complutense? No pude evitar la ironía. Una experta enseñando lo que ningún manual puede transmitir, corrigió. La traducción real, la que se aprende en la vida, no en las aulas. He usado su trabajo porque es brillante. Ahora quiero hacer las cosas bien. Lo pensaré, prometí. Después de que se fuera, me quedé mirando la tarjeta que había dejado. Doctora Isabel Mendoza, Departamento de Traducción e Interpretación. Quizás era hora de que los mundos de la abuela y el mío se encontraran. Pero la sorpresa más grande llegó el viernes. Antonio Beltrán llamó a mi puerta acompañado de un notario. No es una visita social, aclaró rápidamente al ver mi expresión. Es una cuestión de justicia. El notario extendió documentos sobre mi mesa de cocina. He localizado a las familias estafadas por mi padre, explicó Antonio. Algunas ya no viven, pero encontré a herederos. Voy a devolverles lo que se les robó, actualizado con intereses. Y... tragó saliva. He creado esto. Me tendió un documento. Fundación Remedios García, acta fundacional. Es para ayudar a personas del barrio con problemas legales, continuó. Para que nadie pase por lo que usted pasó, por no poder pagar buenos abogados. La he dotado con 200.000 euros. Es lo menos que puedo hacer. Las lágrimas me nublaron la vista. Señor Beltrán, Antonio, por favor. Sonrió tristemente. Su abuela me llamaba Antonio cuando me daba consejos que nunca escuché. Quizás ahora pueda empezar a merecerlos. El sábado, el barrio entero se volcó en la celebración. No era oficial, nadie la había organizado realmente, pero de pronto la plaza de Lavapiés se llenó de mesas, comida y música. Los vecinos traían platos, bebidas, alegría contenida durante días de angustia. «¡Por Esperanza!», gritó alguien levantando un vaso. «¡Por la abuela Remedios!», añadió otro. Carmen había cocinado para un regimiento. Mustafá asaba pinchos morunos que perfumaban toda la plaza. La señora Chen había cerrado el restaurante y cocinaba en plena calle, repartiendo rollitos de primavera a todo el que pasaba. Era Lavapiés en su máxima expresión, diverso, solidario, vivo. Al caer la tarde,
El padre Miguel se acercó. Mañana domingo oficiamos una misa especial, me dijo. Por tu abuela, por ti, por el barrio, por el poder del perdón. Ella estaría feliz, dije. Está feliz. Me corrigió con suavidad. Donde esté, está feliz y orgullosa. La misa del domingo fue especial. La iglesia de San Lorenzo estaba llena hasta los topes. Vinieron incluso los que nunca pisaban la iglesia, porque esto iba más allá de la religión, era comunidad. El padre Miguel habló del perdón, del amor al prójimo, de la justicia que no viene de los tribunales, sino del corazón. Cuando mencionó a la abuela, no hubo ojo seco en la iglesia. Al final de la misa, Carmen se acercó con un sobre. Casi lo olvido, dijo. Estaba en el buzón de tu abuela. Debe ser publicidad atrasada, pero por si acaso. El sobre no tenía remitente, solo mi nombre escrito con la letra de la abuela. El corazón me dio un vuelco. Lo abrí allí mismo, en los escalones de la iglesia, con Carmen mirando por encima de mi hombro. Mi niña querida, si estás leyendo esto es porque todo ha salido bien. Sabía que así sería. No porque tenga poderes adivinatorios, sino porque te conozco. Eres mi sangre, mi legado, mi orgullo. Habrás descubierto los secretos de la caja. Habrás entendido por qué nunca usé esas pruebas. El mal no se combate con mal, hija. Se combate con bien, con perdón, con amor. Es más difícil, más lento, pero es lo único que funciona de verdad. Antonio Beltrán no es malo, solo está perdido. Su padre lo arrastró joven a cosas terribles. Cuando le di ese dinero hace años, vi en sus ojos el mismo dolor que veo a veces en los tuyos. El dolor de quien carga con culpas que no sabe cómo redimir. El perdón es más poderoso que la venganza, mi niña. La venganza encadena, el perdón libera. Tú lo entiendes, porque has vivido perdonada. Perdonaste a la vida por llevarse a tus padres. Me perdonaste a mí por no poder darte más. Perdonaste a un mundo que no siempre reconoce el talento sin papeles. Ahora te toca algo más difícil. Usar tu don para ayudar a otros. Tienes un talento extraordinario, pero el verdadero don no son los idiomas. Es tu capacidad de entender a las personas, de traducir no solo palabras, sino almas. Úsalo. Ayuda a los que, como nosotras, tienen talento, pero no oportunidades. Sé puente entre mundos, como siempre has sido. Sé la voz de los que no la tienen. Te quiero más allá de la muerte, más allá del tiempo. Cuida de Carmen, es una buena mujer. Cuida del barrio, es nuestra familia extendida. Y cuídate tú, mi traducción más perfecta, mi obra maestra. Con amor eterno, tu abuela que te mira desde el cielo. Lloré allí mismo, en las escaleras de la iglesia, con Carmen abrazándome y los vecinos formando un círculo protector a nuestro alrededor. Lloré por la abuela, por su sabiduría, por su amor que trascendía la muerte. Cuando por fin pude hablar, miré a todos los presentes. Voy a abrir una academia, anuncié, aquí, en el barrio, para enseñar idiomas a quien quiera aprender, tenga o no tenga dinero, para que otros como yo tengan oportunidades. La abuela tenía razón, mi don no son los idiomas, es poder compartirlos. Los aplausos resonaron en la plaza. En algún lugar, estaba segura, la abuela sonreía. El lunes siguiente, mientras firmaba los papeles para alquilar el local de la antigua imprenta de la calle del Olmo, Rosa María apareció con una sonrisa de oreja a oreja. «Vengo de hablar con la Fundación Remedios García», dijo. «Quieren que sea su asesora legal. Y adivina quién será su primera beneficiaria para montar un proyecto educativo». La miré sin comprender. «Tú, Esperanza, tu academia. Es lo que Antonio llamó justicia poética. El dinero que intentó robarte servirá para crear lo que tu abuela habría soñado». El círculo se cerraba.
El perdón había completado su trabajo, transformando el mal en bien, el dolor en esperanza. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, levanté mi vaso de agua hacia la foto de la abuela. Lo conseguimos. Brindé. Tu nieta, la traductora de barrio, va a cambiar el mundo. Un alumno a la vez. Podría jurar que, por un momento, su foto me guiñó el ojo. 2 años. Parece mentira que hayan pasado solo 2 años desde aquel juicio que cambió mi vida. Esta mañana de mayo, mientras preparaba las aulas para las clases del día, me detuve frente al retrato de la abuela que preside la entrada de la academia. Sus ojos parecen seguirme con esa mezcla de orgullo y ternura que tanto echo de menos. Buenos días, señora Remedios. Saludó Carmen al entrar, como hace cada mañana. Se ha convertido en la mejor secretaria que podría tener. Cuando cerró la mercería el año pasado, ya no hay quien cosa ni quien compre hilos, decía. Fue natural que viniera aquí. Conoce a todo el barrio, tiene paciencia infinita con los papeles y, sobre todo, entiende lo que estamos construyendo. ¿Cuántos tenemos hoy? Pregunté mientras encendía las luces del aula principal. 32 en total, consultó su cuaderno. Fátima tiene examen de español nivel B2, los gemelos Chen vienen a su clase de alemán, y el grupo de señoras mayores sigue con su inglés para abuelas viajeras. Sonreí. El grupo de abuelas viajeras era mi favorito. 6 mujeres entre 60 y 75 años que habían decidido que nunca era tarde para aprender idiomas y conocer el mundo. La Academia Esperanza. El nombre fue idea de los vecinos, yo quería llamarla Academia Remedios. Ocupa ahora todo el bajo de la antigua imprenta. 3 aulas, una pequeña biblioteca y la oficina que comparto con Carmen. Las paredes están cubiertas de mapas, carteles en diferentes idiomas y fotos de nuestros alumnos. A las 9 llegó mi primera clase. Adolescentes del instituto del barrio que necesitan refuerzo en idiomas. Entre ellos está Amir, sirio, que llegó hace 3 años sin hablar español y ahora es mi mejor estudiante de francés. Profesora Esperanza, me llamó al terminar la clase. ¿Ha visto las notas? Me tendió su boletín, sobresaliente en francés, inglés y lengua española. Se me llenaron los ojos de lágrimas. La abuela estaría orgullosa, murmuré. ¿Su abuela? Preguntó Amir. Sí. Ella creía que todos tenemos un don, solo necesitamos la oportunidad de desarrollarlo. A mediodía llegó la doctora Mendoza para nuestra sesión semanal de trabajo. La colaboración con la universidad ha resultado mejor de lo esperado. Mis alumnos más avanzados pueden hacer prácticas allí, y yo superviso tesis sobre traducción aplicada. Irónico, yo, sin título universitario, dirigiendo investigaciones académicas. El decano quiere proponerte para un doctorado honoris causa, me dijo mientras revisábamos los trabajos. No, respondí automáticamente. No necesito títulos. Mi abuela tenía razón. El papel no hace al profesional. Pero el reconocimiento está ahí. Señalé por la ventana, donde se veía a mis alumnos charlando en 3 idiomas diferentes. Eso es lo que importa. Por la tarde tocaba la reunión mensual del patronato de la Fundación Remedios García. Antonio Beltrán, puntual como siempre, traía los informes financieros. En 2 años, la Fundación ha ayudado a más de 100 personas con problemas legales. Rosa María, que dirige el área jurídica, no da abasto. Necesitamos contratar otro abogado, anunció Rosa María. Las consultas se han triplicado. Hay fondos, confirmó Antonio, y quería proponer algo. Respiró hondo. Me gustaría aumentar mi aportación anual. Los negocios van bien y es lo menos que puedo hacer. Lo miramos con afecto. El Antonio de hace 2 años, el que me denunció, parece otra vida. Este hombre que dedica sus tardes a enseñar albañilería a jóvenes en paro es la prueba viviente de que la redención existe. Tu abuela tenía razón, me dijo al terminar la reunión. El perdón transforma. A quien lo da,
y a quien lo recibe. Al atardecer, cuando las clases habían terminado, llegó el momento que había estado esperando toda la semana. Mis primeros 6 alumnos oficialmente graduados me esperaban en la puerta. Habían completado el programa intensivo de traducción y todos tenían ya trabajo. ¿Listos?, pregunté. Asintieron emocionados. Juntos tomamos el metro hacia el cementerio de la Almudena. Era una tradición que quería instaurar, llevar a cada promoción a conocer a la mujer que lo había hecho posible. Frente a la tumba de la abuela, con su lápida sencilla que solo decía Remedios García Hernández, 1945-2023, abuela y maestra, les conté la historia completa, cómo aprendí idiomas, cómo ella trabajó toda su vida para darme oportunidades, cómo su perdón había creado todo lo que ahora teníamos. Cada vez que traduzcáis, les dije, recordad que no solo traducís palabras, traducís mundos, culturas, personas. Sed puentes, como ella me enseñó a ser. Mohamed, uno de los graduados, dio un paso adelante. Señora Esperanza, hemos traído algo. Sacó una placa de mármol pequeña. Decía, aquí también descansan los sueños cumplidos de sus hijos del barrio. Primera promoción, Academia Esperanza. No pude contener las lágrimas mientras la colocaban junto a la tumba. La abuela no solo me había criado a mí, de alguna manera, había criado a todo un barrio. De vuelta en la academia, me esperaba una sorpresa. Carmen estaba en la puerta con una mujer joven y una niña de unos 8 años. Esta es Anka, presentó Carmen, y su hija Elena. Vienen de Rumanía. La niña... No necesitó terminar. Vi en los ojos de la niña el mismo miedo y desconcierto que yo había tenido a los 14 años. Refugiada en un país extraño, sin entender el idioma, aferrándose a su madre como único ancla en un mundo incomprensible. Me arrodillé frente a ella. Hola, Elena, dije en español. Luego cambié a un rumano básico que había aprendido de algunos alumnos. Buna, Elena, Manumesc Esperanza. Sus ojos se iluminaron al escuchar su idioma. Su madre empezó a llorar. No tenemos dinero para clases, dijo en un español entrecortado. No necesitan dinero, respondí. Aquí la primera norma es que el talento no tiene precio. Elena aprenderá español y cuando esté lista, todos los idiomas que quiera. Y usted también, si lo desea. Mientras les mostraba las aulas, Elena señaló mi nombre en la pared. Esperanza, leyó con dificultad. Sí, sonreí. Significa esperanza en rumano. Esperanza. La niña sonrió por primera vez. Su madre apretó mi mano con gratitud infinita. Esa noche, después de cerrar la academia, me quedé sola en mi oficina. En la pared, junto al retrato de la abuela, había colgado un mapa del mundo lleno de chinchetas de colores. Cada una representaba el origen de un alumno, el destino de una traducción, el puente tendido entre culturas. Abrí el cajón donde guardo la carta de la abuela, ya desgastada de tanto leerla. Sé la voz de los que no la tienen, había escrito. Pensé en Elena, en cómo mañana empezaría a encontrar su voz en un idioma nuevo. Pensé en Amir preparándose para la universidad, en las abuelas viajeras planeando su viaje a Londres, en Mohamed traduciendo contratos para que otros no fueran engañados. El teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Academia Esperanza? Contesté. Hola, una voz tímida al otro lado. Me llamo Adjoa, soy de Ghana. Alguien me dijo que aquí ayudan a aprender idiomas. No tengo papeles todavía, pero necesito español para trabajar. Ven mañana a las 9, dije sin dudar. Pregunta por Carmen o por mí, y no te preocupes por los papeles. Aquí lo único que necesitas traer son ganas de aprender. Colgué y miré de nuevo el retrato de la abuela. Casi podía escuchar su voz. Esa es mi niña. Recogí mis cosas y apagué las luces. Al salir, me detuve en la puerta y contemplé la academia. Mi academia. Nuestra academia.
En las ventanas, los carteles en diferentes idiomas brillaban bajo la luz de las farolas. Bienvenidos, welcome, bienvenido, willkommen, Juan Dobro Poyalovach. La abuela siempre decía que yo tenía un don para los idiomas, pero ahora entiendo que el verdadero don no era hablarlos, sino enseñar a otros a encontrar su voz en ellos. Cada alumno que pasa por estas aulas se lleva no solo palabras nuevas, sino la posibilidad de contar su historia, de tender puentes, de no estar solo en tierra extraña. Caminé hacia casa por las calles de Lavapiés, escuchando la sinfonía de idiomas que caracteriza al barrio. Árabe en la tetería, wolof en la peluquería, mandarín en la tienda de alimentación, español con todos los acentos imaginables. Y yo, caminando entre todos ellos, ya no era solo Esperanza la traductora. Era Esperanza la maestra, la que continúa el legado, la que traduce esperanza en cualquier idioma que haga falta. La abuela sonreiría al verme traducir esperanza. Había escrito en mi diario el día que abrimos la academia. Pero ahora sé que hace algo más que sonreír. Vive en cada palabra que enseño, en cada alumno que encuentra su voz, en cada puente tendido entre culturas. Ahora sé que las voces que guardamos son las que nos salvan. Y la voz de mi abuela, guardada en mi corazón, en mis manos que enseñan, en mi academia que acoge, no solo me salvó a mí. Sigue salvando a otros, uno por uno, palabra por palabra, en una cadena infinita de esperanza que ella inició y que yo, con orgullo y humildad, continúo. El legado de Remedios García no era una caja con secretos. Era esto: un barrio que habla todos los idiomas, una nieta que enseña lo que la vida le enseñó, y la certeza de que el amor y el perdón pueden traducirse a cualquier lengua. Y eso, como diría la abuela, no tiene traducción, porque algunas cosas se entienden con el corazón en cualquier idioma. Queridos amigos, ¿les ha conmovido la historia de Esperanza y su abuela Remedios? ¿Qué opinan sobre el poder del perdón que mostró nuestra protagonista? Compartan sus reflexiones en los comentarios y cuéntennos desde qué ciudad nos escuchan. Si esta historia les ha tocado el corazón, regálennos un me gusta y compártanla con sus seres queridos. Para mí es muy importante conocer sus impresiones. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros relatos. En la descripción encontrarán la lista de reproducción con todas nuestras historias. Les deseamos mucha salud y un excelente ánimo.